gigantesco pensador que fue Tomás de Aquino, sobre la base de unos comentarios, de unas observaciones acerca de la alteridad que hizo Aristóteles sobre el final del libro 10 de su célebre Metafísica. Tomás de Aquino se dedica a lo que hoy, desde el subjetivismo moderno, llamaríamos la identidad sexual. En realidad es la condición sexual, en términos más objetivistas, pero que no descarta la percepción subjetiva, porque siempre viene acompañando, ¿no? En todo caso, es una cuestión de posicionamiento para partir en un planteo, no para quedarse ahí. Después voy a ir a eso. Y ahí Tomás de Aquino claramente habla de la condición sexual de varón o de mujer como propiedad del cuerpo, pero propiedad del cuerpo que necesariamente incide en las otras dimensiones del hombre, que son la psíquica, la psique, de Platón, el ánima aristotélica, y la espiritual, que es la parte de nuestro ser, digamos, que conecta, por así decir, con lo trascendente, con el absoluto, con Dios. Claro. Entonces, la condición sexual de hombre o mujer, tal como Aristóteles había logrado vislumbrar, y Tomás de Aquino logra, digamos, profundizar, es una condición, hoy diríamos con palabras de nuestra época, transversal, que nos atraviesa. Desde luego que tiene su génesis, su base en el cuerpo, en nuestra dimensión físico-corporal, biológico-orgánica, pero necesariamente impregna, nota, para utilizar una terminología más propia de estos autores, la palabra nota en castellano tiene mucho significado, connota necesariamente imprime una impronta en las otras dimensiones. Por eso, en nuestra espiritualidad y en nuestra vida psíquica. Desde luego que el hombre es como Platón ya había advertido, es un microcosmos en el cual debe imperar el logos, que es el orden, Claro. que es el orden natural. Y no hay nada malo, en todo caso, lo que conocemos como mal se produce por el desorden, por digamos, la perturbación del logos. No quiero dejar de indicar acá que esta idea, que en realidad se remonta, es anterior a Aristóteles, la idea del logos como orden inteligible y el hombre como un microcosmos con logos, en un macrocosmos con logos, por así decir, organizado por el logos. Para la teología cristiana el logos es el verbo, es Dios mismo y más específicamente Cristo. Sí, sí. Como una de las personas de la Santísima Trinidad. Pero bueno, eso ya desde el punto de vista de la teología católica. Sí, tú Pero es importante porque de acá se deriva que hay... Sí. Pablo, Dime. este programa tú sabes que es con bases católicas, tú te puedes explayar con el catolicismo sin ningún problema. No, sí, está bien, gracias por la aclaración. Pero, y acá viene digamos, la igualdad de dignidad ontológica del hombre y la mujer y la diferencia constitutiva. Como lo que es igual en dignidad ontológica, convive y es funcional, diríamos, con una terminología más de nuestra época, porque no es una coexistencia tolerada, sino que es un aparejamiento funcional y lógico con la diferencia constitutiva. Es simplemente eso. Ahora, el problema de la modernidad es que la modernidad no cree en el concepto de naturaleza. Eso, y ojo, es una de las bases del totalitarismo. Eso lo llegó a ver Orwell en 1984, cuando el comisario del Ministerio de Propaganda, del Ministerio de la Verdad en realidad, le dice al personaje de 1984, el personaje principal, le dice que la base del sistema totalitario es pensar en la indefinida maleabilidad del hombre y de que no hay naturaleza. En realidad esto de que no hay naturaleza es una idea errónea que es propiamente moderna, porque si hay un pensamiento antimetafísico, es el de la modernidad. A ver, el de la modernidad del racionalismo y el iluminismo, ¿no? El de la modernidad tal como hemos transcurrido por esos siglos los hispanoamericanos. En eso, nosotros creo que
tenemos que abrevar en nuestras propias fuentes. Nosotros, por lo menos en los siglos XVI, XVII, fuimos otra modernidad, no esa. Tanto que algunos, sobre todo españoles, no quieren que le llamemos modernidad para que no haya confusiones. Bueno, fuimos una contemporaneidad de aquel momento que no respondía a esas ideas. El problema es que nosotros compramos, por así decir, o se nos imponen, categorías que son ajenas a nuestra cosmovisión, a nuestras tradiciones, que no solo involucran nuestra manera de pensar o idiosincrasia, sino que involucran nuestra manera de percibir el mundo, de intuirlo y nuestra manera de sentir. Entonces nosotros los hispanoamericanos tenemos, en el fondo, digamos, subyaciendo en nuestro orbe mental, tenemos una gran riqueza a redescubrir para reiniciar un camino que nunca debimos haber abandonado, propio, y aparte el nuestro es abierto. Vos sos mexicana, México tuvo, según Heidegger, tuvo al único pensador universal del siglo XX de América, según Heidegger, que no era un hombre de propinar elogios gratuitamente a nadie, que fue José Vasconcelos. Y José Vasconcelos plantea cómo la América, Hispanoamérica, tiene la posibilidad, justamente porque tiene esa base católica que significa universal, tiene la posibilidad de abrazar a todos, hoy diríamos de ser inclusivo, en un logos. Tiene esa vocación aparte. Eso lo plantea en La raza cósmica, pero es una idea que Vasconcelos trabajó bien. Bueno, tal vez estoy mezclando un poco los temas porque tengo poco tiempo, y es mucho lo que uno quiere comunicar, pero yo a todo aquel que nos esté mirando, decir, a ver, recuperemos nuestras propias raíces. Claro. A veces no es necesario ser tan intelectual. Basta muchas veces con dejar que nuestro corazón, si no está manchado, o si no está turbado o perturbado, se expida por sí solo. Nuestro orbe mental, y lo mental no abarca solamente a la inteligencia, como bien explicaba Platón, abarca a las pasiones, el timós, y abarca la instintividad y a los apetitos inferiores, los epitemiai. Nuestro orbe mental en las tres dimensiones psíquicas, la última agarrada al cuerpo, porque somos seres encarnados, y el sexo es nuestra primera determinación en la encarnadura, nuestra primera determinación en la encarnadura. Nuestro orbe mental tiene esa riqueza dormida, hay que recuperarla. Hay que recuperarla. No compremos más categorías pasadas de moda, demostradamente falsas, acreditadamente fracasadas, que son las que provienen de la modernidad del mundo anglosajón y de la modernidad tal como la ha protagonizado para mal del mundo la Europa central. No compremos eso. No compremos esas categorías conceptuales, ni copiemos sus movimientos. Hagamos el camino propio sobre la base de un sendero que se empezó a caminar siglos atrás, que tiene mucho más que ver con quienes somos. Esta es una modesta sugerencia que me permito hacer desde el sur y con vocación universal. Acá no hay un chauvinismo americano, hispanoamericano, No, es una defensa de lo nuestro, pero de lo nuestro que tiende puentes, que es capaz de abrir y abrazar, de abrir puertas y abrazar. Porque en el fondo somos católicos y por lo tanto universales. Pero sin confundir, o sea, hay que llevarlos a la unidad con nosotros en una verdad, en la única verdad. Por supuesto. Porque sin verdad, estimada amiga, y es muy pertinente tu aclaración, y ahora vuelvo así a Agustín de Hipona, ¿sí? Sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay orden, sin orden no hay paz. Con lo cual, sí, sobre la base de, y como vos dijiste, de la verdad. De la verdad. ¿No? De la verdad que aparte es la única que libera, ¿no? Veritas liberadit vos. No existe en otro lugar la salvación, en otro lugar la redención. No existe, y así está escrito, que no hay redención, no hay salvación en ninguna otra que no es la Santa Católica, ¿verdad? Porque es sobre la verdad. Por eso es toda una... A ver, cuando Cristo se define a sí mismo como la verdad, cuando Cristo se define a sí mismo como la verdad, y la teología católica en el verbo del logos, bueno,
Ahí está claro. Digamos, ahí termina de cerrar la idea que estamos compartiendo y transmitiendo. Claro que sí. Sí, el problema es que todo lo que se parapete sobre el error o sobre aquello que no es verdad, por la razón que fuere, verdad, error, mentira, por lo que fuere, y con la intencionalidad que fuere, va a fracasar necesariamente. Y va a generar un efecto muy interesante que es aplicable a esto que estamos hablando. Es la contraproducencia. Si vos te fijas, la modernidad ha arrojado efectos contraproducentes. Todo lo que reivindicó lo estropeó. Sí. Todo lo que reivindicó lo estropeó. Reivindicó al hombre en el humanismo y terminamos en el transhumanismo, que es la negación de la humanidad. ¡Qué bárbaro! Ahí le diste al clavo. Y te voy a leer algo que tiene que ver con el feminismo, y sobre todo con el feminismo radical de nuestra época, pero que tempranamente dijo una gran mujer argentina, que fue María Eva Duarte de Perón, Evita, como cariñosamente decimos los argentinos, claro, y ya lo dijo en el libro La razón de mi vida. En los años 50, a principios, porque ella muere enseguida, en realidad finales de los años 40. Y fíjate que tiene que ver, tal vez no con las otras versiones, habría que estudiar una por una, pero sí con esta versión radicalizada, seguro. Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Es más, Evita es muy dura, dice, caer en el ridículo, integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, dice Evita, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas. Es más, y hace toda una reprobación, y habla de las feministas inglesas, las reprueba realmente. Entonces, fíjate que Evita es el emblema de la mujer argentina con compromiso social, con protagonismo político. Podríamos decir que, junto con su esposo, que era el presidente de la nación, por supuesto, en Argentina la mujer vota por Perón y por Evita. Sin embargo, ella nunca se identificó con esos movimientos que abiertamente lo identifica con el mundo anglosajón. Y con expresiones duras, en el libro La razón de mi vida, que lo puedan encontrar. Ahora, la pregunta que yo te hago es, fíjate, volviendo a la contraproducencia, que es una característica típica de la modernidad, y esto, tomes el ejemplo que tomes. Yo siempre digo, la Revolución Francesa enarboló libertad, igualdad y fraternidad. Y cuando todavía no estaba consumada, ya el episodio revolucionario de derrocamiento de Luis XVI, sí, pero no estaba instalado el nuevo régimen, comete en nombre, o enarbolando esas banderas, comete el primer genocidio del que tenemos registro, que es el de Vendée, el de la Vendée, donde matan hasta las mascotas, los niños. Ay, Dios. En nombre de la fraternidad y de la libertad y la igualdad. Pero más allá de eso, la contraproducencia de la modernidad termina. Fíjate vos, esta versión culminante o esta versión última radical del feminismo pretende reivindicar a la mujer en contra del hombre y tiene otra novedad de la que todavía no hablamos y lamentablemente lo vamos a tener que dejar para otro momento por la hora, pero que es la idea del género, pero al mismo tiempo reivindica a la mujer en su condición de tal, en contra del hombre, y aquí una falacia, pero al mismo tiempo, al momento de definir la identidad sexual, introduce la idea de género, relativiza o desustancializa a esa misma identidad a una de cuyas versiones pretende reivindicar. O sea, vos reivindicás una identidad sexual y al mismo tiempo reformulás o redefinís la identidad sexual en términos desustancializadores. De manera tal de que terminás relativizando aquello que pretendías reivindicar, al menos en una de sus manifestaciones. ¿Se entiende? Fíjate la contraproducencia de esto. Fíjate la contraproducencia si no hay ahí claramente un efecto, en principio, hasta donde sabemos, no querido, que va
a contrapelo o a contramano de lo que para bien o para mal, equivocadamente o no, se buscaba. Pero también quería resaltar este punto, la idea de género como reformulación de la condición sexual, y ahí viene la subjetivización, por eso se habla más de identidad, aunque per se no esté mal, pero es una palabra que sí más se adapta a esa mirada y a esa concepción, correcto, aunque per se no esté mal, o no sea incorrecto per se, la palabra en sí, identidad. Pero lo cierto es que fíjate que eso sí es una característica de este feminismo postrero y posmoderno, de este feminismo, si se quiere, que es el radical o el ultra, digamos que, insisto, sus relaciones con las versiones precedentes del feminismo hay que analizarlo. Yo creo que hay similitudes y en algo hay continuidad y evolución, en un sentido, si se quiere, de extremar consecuencias, y en otras cosas hay ruptura. Hay ruptura. Y la otra característica, sí, que también habría que analizarla, es el agregado dogmático del abortismo, del aborto como si fuera una bandera de lucha también, del aborto como bandera de lucha. Eso ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, podemos hacer una explicación psicológica sobre la base de lo que se conoce como síndrome de Medea. Lucas Carina escribió un libro muy interesante al respecto, y después hay una explicación geopolítica. En definitiva, es un combo ideológico, es una pieza que se agrega a un combo ideológico en aras de un imperialismo demográfico que ya a esta altura es por todos conocido. Hablemos del Memorándum 200 de 1974, el famoso informe Kissinger, que es la base del Memorándum 200, desclasificado en los años 80, del Departamento de Estado de Estados Unidos, o hablemos del consabido interés del clan Rockefeller o del grupo que por lo menos desde los 60 maneja Fundación Ford en lo que tiene que ver en todo un compromiso, digamos, en contra del desarrollo poblacional o demográfico, sobre todo de ciertos países. Eso claramente hay una vinculación de intereses. Pero igual hay una vinculación, más allá de la de intereses, hay una vinculación de otro tipo que podríamos decir es ideológica también, que tiene que ver con ese odio al varón. Yo para cerrar, Berenice, y te pido disculpas, yo no te escucho, sí me interesa destacar lo que vos ya dijiste, reforzar una idea que vos ya anticipaste muy bien, que es la de la complementariedad de los sexos. Para que haya grandes hombres, tiene que haber grandes mujeres. Y para que haya grandes mujeres, tiene que haber grandes hombres. ¿Correcto? Si entre ellos se pelean, no, van a padecer ambos, porque están atados a la misma suerte, estamos atados a la misma suerte por nuestra propia naturaleza constitutiva. No se puede ser un gran hombre sin, o sea, para que haya grandes hombres en una comunidad, tiene que haber grandes mujeres. Por eso es muy importante aquellas parejas, por así decir, que han logrado, digamos, temática en la historia de un pueblo. Como, ¿se entiende? Y hacer el reconocimiento justo a ambos. ¿Mm? Claro, exacto, cada quien en su rol, ¿verdad? Por supuesto, porque son complementarios, sin ningún lugar a dudas, porque son enteramente complementarios. Y después cada pareja encuentra su propia alquimia, eso también hay que ser muy delicado, muy cuidadoso. No hay que olvidar que cada varón y cada mujer, cada hombre es un microcosmos abierto al prójimo y al macrocosmos, y a Dios. Claro. Pero es un microcosmos en sí. Oye, Pablo, pero el feminismo, como tú me comentaste, bueno, comentaste a Rockefeller, pero bueno, esto está manejado, dominado por empresas que buscan la disminución de la población. En realidad, bueno, la cuestión del control demográfico tiene ya lejanos antecedentes, ¿no? O sea, tiene toda una matriz ideológica que se remonta al siglo XIX, al malthusianismo. Fíjate que es todo pensamiento anglosajón. Malthus, Galton, Spencer. Después, en los Estados Unidos, ya principios del siglo XX, Margaret Sanger y el apoyo del clan Rockefeller. No digo que todos ellos, pero bueno, en términos generales, a la fundadora de lo que actualmente se conoce como Planned Parenthood, que fue Margaret Sanger. Porque en el feminismo, después está el Council of Population Council, perdón, fundado por el clan Rockefeller,
y bueno, el Banco Mundial con la presidencia de Robert McNamara, McNamara también tuvo planes, digamos, en el otorgamiento de líneas de crédito con facilidades, también había una orientación en ese sentido. Es algo conocido, hay muchos autores que lo tratan. Acá en Argentina, Jurman, Morelli, el padre Sanauja, se ha fallecido lamentablemente, hay muchísimos. Y por internet pueden encontrar un montón. Estimada amiga, no quiero ser grosero, pero recuerdas que tengo un amigo sacerdote, de hecho, que está esperando, porque necesita de una, está necesitando de mí, que le preste una colaboración con un problema que tiene. Y veo que me está llamando, así que si te parece lo continuamos en otro momento. Sí, claro que sí. Tenemos pendiente próximamente con Pablo Davoli. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos tan excelentes y pues vamos a tomarlos, a continuar estos temas en la siguiente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.